Un molde muy duro vino del ejército ucraniano, el general ruso perdió la vida como resultado de esto. Pero la muerte del general ruso es muy sospechosa, en este desarrollo que conmocionó al mundo entero. Putin, que temía el golpe, quiso ejecutar al general. Con esto el pueblo ruso no pudo ocultar su asombro. El siguiente movimiento de Putin disparó al mundo entero y en los últimos días de la guerra de Rusia con Ucrania, las cosas han tomado un giro completamente diferente. Muchos generales del ejército ruso que ha sido manejado sin éxito desde el comienzo de la guerra comenzaron a expresar sus preocupaciones sobre la insuficiencia de los pasos tomados contra Ucrania. Esto ha expuesto completamente los disturbios en el ejército y algunos generales en el ejército ruso comenzaron a rebelarse lentamente antes del comienzo de la guerra ucraniana-rusa. El ejército ruso era considerado uno de los más fuertes del mundo, así que no había ninguna posibilidad de que Ucrania ganara la guerra. Pero debido a la mala gestión de Putin no hubo victoria contra el ejército ucraniano y esto ha creado mucha tensión en muchas áreas. Los generales se dan cuenta de que esto es muy fuerte. Ejército estaba en condiciones de perder la guerra debido a la mala dirección. Comenzó a organizar ciertas reuniones. En una de las reuniones más importantes se sacaron a la luz muchas ideas como hacer las paces con el ejército ucraniano. Pero cuando surgió la posibilidad de levantamientos dentro del ejército, los soldados del ejército ruso decidieron ponerse en contacto con los generales que previamente habían sido purgados del ejército debido a su participación en el golpe. Estos generales en realidad van a dar una cierta hoja de ruta y poner en práctica esto. Putin, que estaba al tanto de los movimientos dentro del ejército ruso, movilizó a su ejército personal, que funciona como una de sus armas más importantes. Si bien Putin mantuvo una guardia nacional bajo el control del ejército, en la información que obtuvo a través de la KGB determinó que los exgenerales son los que más se contactan. Según fuentes del Kremlin, importante de estos generales es el general de división Kanamit Petasie. Este general, que era muy importante para el ejército, era un verdadero héroe y Putin lo llamó al ejército sin razón aparente y luego hubo acontecimientos inesperados. El general de división cinemático Petasie fue uno de los generales más respetados del ejército ruso. Además de los servicios al ejército ruso, Botas envía uno de los raros los generales que mantuvieron la tradición del ejército rojo. Fueron una figura muy importante ambos. Tase, uno de los muchos generales que expresaron la necesidad de hablar en contra de la administración fallida de Putin, fue retirado por la fuerza hace unos 10 años. Esto nos mostró una vez más cuánta política ha entrado en el ejército ruso. 1x1 Putin purgó a los generales más calificados, incluidos muchos como Potasov, a quien consideraba involucrado en el golpe. Y como resultado de tal compra, el ejército comenzó a perder más y más poder y esto reveló cuán clara podría ser la victoria del ejército ucraniano y con este último globo el ejército ruso está perdido. La inteligencia ucraniana tomó medidas inmediatas gracias a la información proporcionada por un contacto de radio anónimo, la persona al otro lado de la radio que afirmó que y cuando el avión de combate 25 llevaría generales a la región de Donbass. El ejército ucraniano desplegó de inmediato sus sistemas de defensa aérea, tomará medidas en esta región. El ejército ucraniano también era consciente de que esto podría ser solo territorio, pero existía la posibilidad de que pudiera haber un agente con una conexión interna y gracias a estos sistemas de defensa aérea instalados en la región de Donbass. El ejército ucraniano derribó los aviones de combate rusos Su-25 con bastante facilidad. Incluso el ejército ucraniano se sorprendió bastante después de la operación porque resultó que una operación contra el ejército ruso se llevó a cabo tan fácilmente. Por primera vez después de estos acontecimientos, el ejército de limpieza compartió información que horrorizaría al mundo entero. Se identificó la fuente de la información que permitió el amanecer del avión S-25 con el general de división Kanamit Petasie. Según el ejército ucraniano, la fuente de la radio que dio esta información ha sido identificada. Pero la ubicación es un truco para todo el mundo. La radio que dio la ubicación de este general, que había servido en el ejército ruso durante muchos años y fue retirado por la fuerza.